Ahí está, ahí me llegó. Buenísimo. Estamos en el eje de tecnología y pandemia del Encuentro Nacional de Estudiantes de Filosofía del 2021. Y a continuación expondrán de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Camila Lanfranco y Emiliano Campoamor. Eh, el texto, en realidad es una ponencia, disculpen, eh, titulada Entre Simondón y la teoría crítica, una invitación a pensar la alineación en clave tecnológica. Así que los ponentes están más que invitados a comenzar con su ponencia. Bueno, muchas gracias. Antes que nada aclarar que, bueno, se lo comenté a los chicos que organizan, pero estoy, por una cuestión técnica, estoy sin cámara, lo cual es un perno, pero bueno, no me quedó otra y bueno, el objetivo era participar más allá de las dificultades técnicas, así que bueno, estaré aportando con la voz. Bueno, me presento, soy Emiliano Campoamor, soy profe de la Uni Nacional de Río Cuarto, y soy doctorando de la Uni Nacional de Córdoba. Eh, Cami, ¿quieres presentarte? Ahí va, bueno, yo soy la que tiene cámara, la que pone la cara. Y nadie, siempre las Yo soy, mujeres. soy Cami, sí, también soy de la Uni de Río Cuarto. Hice la maestría en la Universidad de Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba, y también, bueno, en planes de hacer el doctorado en la Universidad de Córdoba. Así que estamos como en ambos lados. Bien. Bueno, la idea de la propuesta es básicamente una acción comunicativa, digamos, traer acá a la discusión los temas que a nosotros nos interesa investigar y también es como un ofrecimiento, como sabemos que el ENF es digamos, un congreso que suele convocar más que nada estudiantes y graduados recientes, es también un ofrecimiento a los que se quieren sumar a esta corriente de investigación que cuenta con mucha gente en Argentina, o sea, somos un grupo bastante grande que nos dedicamos a la filo y la técnica, estamos bastante conectados entre nosotros, lo cual lo hace un nicho bastante interesante. Eh, entonces el objetivo era venir, un poco contar hacia grandes rasgos, cuál es la temática que nos interesa, por qué nos parece relevante, ¿sí? A partir de profundizar un poco y, y tratar de entender que hoy, ¿sí? Pandemia mediante, ¿no? Es muy difícil pensar, ¿no? La política si no es a través de la tecnología. Ese es como que sería nuestra tesis fundamental, nuestro marco, ¿no? De trabajo general. Y, y nuestro interés es ese, digamos, fundamentalmente tratar de pensar la política latinoamericana, pero consideramos por ahí que las categorías tradicionales de la filosofía política han quedado un poco de modé, ¿no? Han quedado estancas para entender el fenómeno tecnológico y cómo esto, ¿sí? Condiciona a los movimientos políticos latinoamericanos. Entonces, en ese sentido, les traemos esta propuesta. Vamos a hacer una especie de exposición de la temática hacia grandes rasgos, no nos vamos a detener en muchos detalles y esperamos que si hay dudas, digamos, la charla se alargue con los comentarios, con las preguntas y bueno, que dure hasta donde tenga que durar. Bien, bueno, sí, un poco en línea con lo que dice Emi, y lo hablamos hace ratito con los chicos, la idea es traer un poco el filo de la tecnología para ponerla en discusión, para ponerla sobre la mesa y para hacerla, digamos, no sé si conocida, pero por lo menos acercarla a muchos que a lo mejor han leído algún autor y no tenían idea de que pertenece a esa rama, a esa corriente. Eh, la idea ahora es presentar un poquito cada una de las teorías como bases de la filosofía de la tecnología o contextualizar respecto en qué situación está la filo de la técnica como disciplina, ¿no? Bueno, en el escrito que nosotros presentamos, lo que planteamos es que la filo de la tecnología empieza a cobrar determinado interés, sobre todo con la época denominada moderna, ¿no? Con la modernidad. Bueno, claramente las innovaciones en cuanto a materia de ciencia y técnica y demás marcan el terreno y la cancha para que muchos empiecen a pensar la técnica desde otra perspectiva. Ahí hay muchos exponentes, pero me parece que lo más interesante es poder ver cuáles son las ideas que como sociedad tenemos de la técnica, ¿sí? Las ideas que están instauradas en el sentido común respecto a la técnica o a la tecnología.
En ese sentido hay un autor que es Andrew Finberg, es un filósofo canadiense, que hace, a mi parecer, ¿no? Una descripción de 3 grandes teorías o corrientes de la tecnología que podemos como tener en cuenta para empezar a pensar este fenómeno que es el de la técnica. Él nombra 3, que son el instrumentalismo técnico, el sustantivismo técnico, determinismo técnico y la teoría crítica. Seguramente ustedes han escuchado hablar de alguna de ellas. Me parece que la más conocida, creo, debe ser la teoría crítica, porque aborda otras perspectivas aparte de la técnica. Lo que dice Finberg a grandes rasgos es que la teoría instrumental es la que está más instaurada en el sentido común, porque es la que entiende que la técnica es un simple instrumento o herramienta para fines que le son externos. ¿Sí? Esta idea de que, bueno, la técnica está ahí para ser usada, para ser manipulada por el ser humano. Entonces, un cuchillo puede servir para matar o para cortar, ¿sí? Pero ya depende del sujeto del ser humano que la manipula. Hay, detrás de esta idea instrumentalista de la técnica, una idea de neutralidad, ¿sí? La técnica no tiene ni valoración, ni fines que le son propios, sino que son impuestos, son externos a ella, y los impone el ser humano. Eso por un lado. Y ahí hay un referente que es interesante, que es Luis Villoro, que es un mexicano, que me parece que es interesante porque tiene algunos puntos que dejan en claro esta visión de la técnica instrumental. Eso como para ir teniéndolo en cuenta. La segunda perspectiva que toma Andrew Finberg es el determinismo o el sustantivismo técnico. ¿Por qué digo determinismo o sustantivismo? Bueno, porque pueden encontrar los dos, y son diferentes, ¿sí? No vamos a entrar en ese detalle ahora, pero en lo que es la perspectiva de Finberg pueden entrar claramente en la misma categorización, si se quiere. ¿Cuál es la perspectiva determinista de la técnica? Bueno, la que entiende que la técnica es autónoma. Es decir, que con los avances propios en materia de ciencia y técnica ha llegado a tal punto la técnica que nos excede, que no hay nada que podamos hacer para controlarla. Y acá, digamos, el capitalismo entra a jugar, y entran a jugar un montón de otros factores que con el instrumentalismo claramente quedan afuera, por lo menos fuera de análisis. Acá hay 2 referentes que Finberg un poco nombra. Uno es Jacques Ellul, y otro es el famoso Heidegger. ¿Sí? Heidegger entra dentro de la categoría de sustantivista de la tecnología. ¿Por qué son sustantivistas? Bueno, se supone que en la medida en que la técnica es autónoma, en la medida en que cobra determinado interés, determinada valoración, a diferencia del instrumentalismo técnico, no hay nada que como seres humanos podamos hacer. ¿Sí? Que esa es una de las críticas más grandes que se le va a hacer, por lo menos a Ellul y sobre todo a Heidegger. El diagnóstico, digamos, probablemente sea atinado. Hay en la técnica una especie de valoración que claramente está a la vista, ¿sí? El capitalismo, los intereses políticos y demás. El problema es qué hacer con eso. Bueno, ya sabemos que Heidegger lo que plantea es la quietud frente a los objetos técnicos, ¿no? El alejarse de los objetos técnicos. Bueno, Ellul un poco plantea una posición un poco más política, pero no deja de ser un determinista frente a eso. La otra teoría es la teoría crítica de la técnica, que es donde separa el canadiense, donde separa Finberg. Es una teoría que tiene como referente a Marx, ¿sí? Como el referente más importante, pero después tiene todos los miembros de la Escuela de Frankfurt. Horkheimer, Adorno, Marcuse, Benjamin. Y Finberg lo que viene a decir un poco es, bueno, la teoría de la crítica es la que más se acerca a lo que nosotros podemos pensar de la tecnología, o deberíamos dentro de la filosofía pensar en relación a la tecnología. ¿Por qué? Bueno, porque intenta alejarse un poco del instrumentalismo técnico, porque claramente, prácticamente todas las posturas de la teoría crítica parten de esta idea de neutralidad técnica para criticarla. ¿Sí? Van a decir, bueno, no, a ver, la técnica no es neutral, la técnica tiene una valoración en sí misma y tiene intereses políticos y económicos de fondo. Eso hay que tenerlo en claro. Pero al mismo tiempo, no se quedan tampoco en el determinismo técnico, porque no van a plantear que hay que alejarse de los objetos técnicos, sino que se busca una salida política y cultural. ¿Sí? Si recuerdan, bueno, la industria cultural de Adorno y Horkheimer, que si bien no son dentro de la teoría crítica los referentes como
más interesantes para pensar en la clave, que lo estamos pensando nosotros acá con Emi, buscan una salida que en cierta forma es cultural. ¿Por qué? Porque parten de la noción de racionalidad técnica. ¿Sí? Bueno, hay una razón técnica, una racionalidad instrumental que es lo que nos lleva a esto. Pero hay una salida, sí, una salida que es cultural y es modificar esa racionalidad. Bueno, no sé si me van siguiendo ahí. La idea, digamos, es como dar un pantallazo de estas tres teorías como muy generales. Nosotros con Emi nos paramos en esta teoría crítica pensando en qué cosas podemos modificar, podemos pensar desde nuestro lugar para hacer aportes que sean más actuales a los tiempos que corren, ¿sí? Con la cibernética, la inteligencia artificial, bueno, la educación a distancia, pandemia de por medio, hay como muchas cuestiones que son interesantes para pensar, pero que se pueden reconocer, digamos, dentro de la teoría crítica algunos puntos que todavía nos sirven. Y yo creo, y esto es a título personal, que Finber ahí, digamos, tiene mucho para decir. Si alguno no conoce a Finber, si no ha leído nada de él, les digo que es un filósofo que tiene 78 años, lo cual quiere decir que todavía escribe, digamos, está vigente, y que tiene una perspectiva muy interesante, crítica del marxismo más clásico, crítico de la teoría de Frankfurt, de la escuela de Frankfurt, pero al mismo tiempo que puede, yo creo, reconocer algunos puntos para pensar, por ejemplo, la educación a distancia, por ejemplo, la pandemia y demás, ¿sí? La idea con este escrito, con esta ponencia, es poder recoger eso de Finber o eso de la teoría crítica y relacionarlo con otro autor, que es el que voy a introducir a mí ahora, que es Simondon, que es un autor referente también en filo de la técnica y que lo están trabajando bastante. Así que bueno, Emi, te doy el paso. Sí, el famoso Simondon. Sí, es un autor que, por lo menos en en los círculos que se trabaja filosofía y lo técnico, es absolutamente relevante. Podríamos decir que es un autor francés. Podríamos decir que cuando estuvo de moda Foucault, después estuvo de moda Deleuze y ahora está de moda Simondon. Lo curioso es que Simondon escribió antes de Foucault y antes que Deleuze. De hecho, Deleuze es uno de los pocos que lo cita a Simondon. Entonces, el pensamiento de Simondon como que no fue muy comprendido en su momento y está siendo retomado ahora por la vigencia que tienen sus ideas y por la potencia que tienen sus ideas. Entonces, es un autor complicado, sí, de escritura complicada, no es de lo más, hay que entrarle con cierta guía, hay que estar como preparado porque es un poco engorroso, un autor que no cita mucho tampoco, entonces uno siempre tiene que estar descubriendo a quién está haciendo referencia cuando habla, porque uno pareciera que es parecido a tal cosa, pero no termina de ser, y él no cita, entonces es un autor complicado, pero sumamente interesante. Hay que animarse, Simondo. Y la noción por ahí que queríamos traer del autor es infinito el autor, pero bueno, vamos a ir para algunos lugares que son los que más relevantes, es la que pusimos en el título, que es la noción de alienación, que él la retoma de Marx, ¿sí? Y que Marx a su vez la retoma de Feuerbach. ¿Se acuerdan de cuando Marx critica a partir de la crítica las tesis que le hace Feuerbach? Feuerbach desarrolla esta noción de alienación y lo que él dice Feuerbach es que el concepto de alienación es un concepto de extrañeza, ¿no? De enajenación. Yo me extraño ante algo, ¿sí? Entonces, Feuerbach lo ponía en términos de la divinidad, ¿sí? El ser humano, en algún momento histórico, crea los dioses, ¿sí? Para Feuerbach, los dioses son una creación humana, crea los dioses y después como que se olvida de que de alguna manera los creó, se extraña de esa creación, o sea, se aleja, se enajena de esa creación y piensa que esa creación, ¿sí? Tiene como entidad propia, ¿sí? Entonces termina extrañado ante eso, empieza a tomarlo como algo externo al ser humano, como algo que no fue creado por el ser humano, pero en definitiva lo que va a denunciar Feuerbach con el concepto de alineación es eso, ¿no? Es como el ser humano creó algo que después se olvidó que lo creó, ¿sí? Entonces tiene ese sentimiento de enajenación. Lo que va a hacer Marx es retomar, esta por ahí es la noción más conocida, retomar esa noción de alienación y decir que si bien en la cultura puede haber ese tipo de enajenación, el problema principal, que es lo que él denuncia en el Capital, es la enajenación frente al objeto producido, ¿sí? O sea, yo como operario, yo como obrero, creo algo con mis manos, creo algo con mi trabajo, sin embargo, ese algo que creo no lo poseo, ¿sí? No es mío, ¿sí? Es del que posee el capital. Entonces,
Y sin embargo hay como un acuerdo, ¿no?, de que eso es parte de, como si fuera del estado natural del ser humano, ¿sí? La condición natural del ser humano es que ese objeto que yo creo no sea poseído por mí. Entonces, de nuevo, aparece esta noción de alienación, de enajenación frente al objeto, que es una creación propia que se convierte en mercancía, ¿sí? Entonces lo que va a hacer Simondon es retomar esas nociones, retomar esa tradición y decir que Marx se quedó corto de alguna manera, ¿sí? Simondon no es un autor que se mete en cuestiones políticas, aunque podemos hablar, o sea, nos va a servir para hablar de la política, pero él explícitamente no lo hace, salvo en algunos pequeños pasajes. Y en este es bastante puntual, y lo que le dice a Marx es, de alguna manera, si en algún momento se pudiera cumplir el sueño de la colectivización de los medios de producción, no se va a lograr ¿sí?, una horizontalidad, digamos, eh, social, porque todavía hay una alineación aún más profunda que es la del ser humano con lo técnico, con el objeto técnico y con la máquina, ¿sí? El ser humano sigue pensando la máquina, que como lo nombraba Cami recién, una especie de extensión, como algo ajeno, ¿sí?, como algo que no le pertenece. La tradición nos lo ha dicho con la discusión entre naturaleza y cultura, cultura y técnica, naturaleza y artificio. ¿Sí? Lo que va a decir Simondon es que hay que borrar las barreras entre naturaleza y artificial, ¿sí? Con lo técnico estamos co-constituidos, ¿sí? Lo técnico es parte del ser humano, como el ser humano es parte de la técnica. Lo que quiere decir Simondon con esto es, para lograr, ¿sí?, comprender en su totalidad a la máquina, al objeto técnico, tenemos que comprender primero esta relación de co-constitución con lo técnico. Una forma por ahí más sencilla de ejemplificar lo que no lo hace Simondon, pero sí alguna de las fuentes que se supone que él tenía. Una es el antropólogo francés Tamé Leroux-Buran, y después algo que desarrolla Andy Clark, ¿sí?, un loco que hace filosofía de la mente más acá a fin de siglo, pero que tiene que ver, lo que está como de fondo en esto es que los homínidos previos al ser humano, ¿sí?, las especies previas al ser humano, pero que ya eran homínidos y que tenían acceso a lo técnico, o sea, desarrollaban herramientas, podían prender fuego y actualizaban y dominaban y transformaban su entorno, ¿sí?, generaron las condiciones de posibilidad para que el ser humano evolucione. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el ser humano no existiría si no hubiera habido técnica. Entonces, no es que el ser humano generó la técnica y tiene una relación de dominación con la técnica, sino que el ser humano es hijo de la técnica, porque los nichos en donde evoluciona el ser humano fueron modificados previamente por la técnica de los homínidos que existían previamente. Entonces se entiende, cuando uno piensa que fue primero teoría o técnica, está claro que fue la técnica, porque sin técnica no hubiera habido ser humano, ¿sí? Entonces, lo que está diciendo Simondon es que, bueno, la técnica no es que nos constituya absolutamente ni nos determine, sino que hay una espiral no relacional, hay un ida y vuelta. La técnica nos permitió, nos dio condición de posibilidad de existir como somos, como especie, pero al mismo tiempo nosotros después, ¿sí?, volvemos sobre la técnica y la técnica vuelve sobre nosotros y nosotros volvemos sobre la técnica. O sea, es esta idea de co-constitución. La técnica es transformada por el ser humano, pero al mismo tiempo la técnica transforma al ser humano. Es indisociable. Por eso no tiene sentido pensar las categorías de artificial y natural, porque en ese sentido todo sería natural, ¿sí? Entonces, esa es una de las cuestiones interesantes que tiene el pensamiento de Simondon, la potencialidad del pensamiento de Simondon, y lo que nos permite esa potencialidad y esta noción de co-constitución es de alguna manera empezar a superar el humanismo, que Simondon le llama el humanismo fácil. El humanismo es esta noción, esta corriente, esta sensación de querer poner siempre al ser humano al centro de todo, ¿sí? Creo que era Freud el que decía, ¿no?, que hubo un quiebre con Copérnico cuando el ser humano se lo saca del centro del universo, ¿sí? Antes la Tierra era el centro del universo y el ser humano era el centro de la creación, ¿no?, divina. Después, con Darwin se lo saca del centro de la biología, porque ya es una especie más entre tantas. Freud mismo va a decir que él lo saca del centro de la racionalidad extrema, porque aparece el inconsciente o la noción de inconsciente, va a decir el ser humano no es amo ni en su propia casa, ¿sí? Y lo que va a decir Simondon, de alguna manera, no lo va a poner en estos términos, pero se puede hacer esa lectura, es que va a terminar con lo que podríamos denominar la cuarta discontinuidad, que es la discontinuidad que tenemos con el objeto técnico, con la máquina. Lo que de alguna manera va a decir Simondon es que el ser humano, si bien no es lo mismo que una máquina, sí hay una línea continua, si no hay un salto, sí hay no gradualidad con la máquina, ¿sí? Así como esto nos co-constituye, hay una ontología similar. Las máquinas de alguna manera serían parte de la naturaleza, ¿sí? Y
de alguna manera corresponderían al ser humano en este ida y vuelta. Esto es importante porque el humanismo, ¿sí?, ha marcado la política del siglo XX, ¿sí? O sea, y tiene que ver con estas nociones que marcaba Kami al principio. La política con respecto a lo técnico siempre se ha visto o tecnofílica, o sea, un amor por la técnica. Podemos citar al neoliberalismo cuando quiere tecnologizar todo, hasta la propia educación, ¿sí? O tecnofóbicas, como es el caso que mencionó de Heidegger, en donde ante la irrupción de lo técnico y ante la denuncia de la Escuela de Frankfurt, como puede ser lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial con el corolario de la segunda bomba atómica, lo que sugieren es alejarnos de la técnica, ¿sí? Ese que se llama síndrome de Frankenstein. La técnica se supone que es una creación nuestra, se nos fue de las manos, y entonces ahora debemos temer a esa creación. Entonces lo que va a decir Simondon es, no, ni una ni la otra, ¿sí? Tenemos que tener una relación de co-constitución como si fuera una relación social con el objeto técnico, con la máquina. Y esto, dicho en el momento en que Simondon escribe, en el año 58, en el año 59, cuando presenta sus 2 tesis doctorales, porque antes sí, para ser doctor en filosofía tenés que presentar 2 tesis doctorales, cuando él las presenta, la computación prácticamente no estaba ni desarrollada. Hacía poco que Alan Turing había digamos, desarrollado lo que fue la máquina de Turing, que después se convirtió en las computadoras que nosotros conocemos hoy. Entonces, él no termina de ver el desarrollo, ¿sí?, potencial de la computadora, pero sí logra ver esto a partir de hacer un análisis de los objetos técnicos de en su momento. Por eso en su momento no fue tan comprendido, y hoy, a partir de los desarrollos de la computación, y vemos dónde ha llegado, más hoy con el Machine Learning y el análisis de los Big Data, el pensamiento de Simondon cobra vuelo de nuevo, cobra fortaleza, porque nos damos cuenta ostensiblemente lo absolutamente que estamos constituidos por la técnica y por los desarrollos tecnológicos. Entonces, estas nociones son fundamentales para pensar la política, ¿sí? Simondon nos está dando herramientas para tratar de entender la política hoy en una realidad absolutamente condicionada y atravesada por la técnica. No me quiero extender mucho más, después vamos a abrir para comentarios. Ahora la Cami también les va a ahondar un poco sobre Finber, que es parte de la propuesta, pero decir ahí cortito que hay 2 autores que toman bastante de Simondon, además de Finber, y que son súper interesantes para trabajar y que están como en el ojo del huracán hoy, que son Yuk Hui, ¿sí?, un chino que se formó en Alemania, que él desarrolla la noción de cosmotécnica a partir de la tecnodiversidad. Lo que va a decir es que de alguna manera la denuncia que hace la Escuela de Frankfurt es sobre una forma de técnica, que es la técnica tradicional occidental, y lo que va a decir es que el mundo está constituido por un montón de otras formas de apropiación de lo tecnológico, y que hay que ir a buscar ahí, ¿sí?, las respuestas para cómo enfrentar al avasallamiento tecnológico del norte. Y el otro autor es Stigler, recientemente fallecido en pandemia, que también toma bastante Simondon y que él lo recupera a partir de la noción de organología, que es una noción que lo que trata de dar cuenta es de que los seres humanos son seres bio, psico, tecno, sociales, ¿sí?, que están atravesados por un montón de facetas, y que analizarlos o sea, como si el ser humano tuviera una esencia o una sustantividad, nos oscurece o nos nubla la imagen completa, ¿sí? Entonces, autores actuales que, bueno, no está vivo ya Stigler, pero que escribieron hasta hace muy poco y siguen escribiendo. Yu Hui está escribiendo actualmente. eh, Toman mucho de Simondon, y es interesante entender el marco teórico donde escribe Simondon para poder comprender esto. Y son autores que están pensando en la política hoy, ¿sí?, la política a nivel mundial. Eh, ¿Quieres seguir, Cami, un poquito con Finber? Sí, ahí va. Bueno, como para ir cerrando y dar paso a que se arme más el debate, yo iba a nombrar a Stigler, me ganaste mano, y otro autor que iba a nombrar es Haraway, que me parece que había una mesa sobre Haraway. Bueno, ahí cuando Emi hablaba de esto, ¿no?, de la co-constitución del ser humano y la máquina, bueno, Haraway, de hecho, con el manifiesto Cyborg tiene bastante cosas, me parece, potables, interesantes para pensar en clave feminista también, así que, bueno, la lectura de Haraway puede ir en consonancia con estos autores que estamos trabajando. Y en el caso de Stigler, claramente es un autor que para mí es sumamente interesante y que también puede tener relaciones con Finber, además de con Simondon. Lo único que quería agregar de Finber
era contarles un poco que él escribió, hay un libro que se llama Transformar la tecnología, que lo tengo acá, que está bueno que puedan, si a alguno le interesa, que puedan acceder porque es una traducción que hizo la Universidad de Quilmes. La sacó en el 2012 la Universidad de Quilmes, Finber ese libro lo saca en el 2001, y ahí está, digamos, este análisis que yo nombré de las teorías de la tecnología, pero también tiene un apartado que es sobre la educación a distancia. Él analiza cómo pensar la educación a distancia hoy, antes de la pandemia, pero que con la pandemia me parece que ese artículo es oro en polvo porque tiene muchísimas cosas. Para agregar, Finber trae un concepto que es el concepto de ambivalencia, que ahí es donde tiene relación directa con Stigler y el concepto de fármaco, ¿sí? Stigler tiene un concepto que es el concepto de fármaco con el cual él intenta decir que la técnica puede funcionar, digamos, para intereses que pueden ser, digamos, hegemónicos, pero también puede funcionar en clave de intereses democratizadores y demás. Que esto no quiere decir que Stigler tenga una visión instrumentalista, ojo. Lo bueno del concepto de fármaco, en que no voy a entrar ahora, es que permite pensar a la tecnología en otra clave muy distinta a las teorías, a la tecnofobia, a la tecnofilia, esto que nombraba un poco el EMI. Bueno, Finber tiene el concepto de ambivalencia, trae el concepto de ambivalencia en la misma clave, ¿sí? Y lo que va a decir es que con la educación a distancia se muestra que la técnica puede ser ambas cosas, ¿sí? Puede responder a intereses empresariales y ahí hace un análisis de cómo las universidades privadas, por ejemplo, han cooptado mucho antes esta educación a distancia, esta educación virtual, si se quiere. Pero que eso no quiere decir que la educación a distancia, que la educación virtual, no tenga un poder emancipador. Entonces, esta noción de ambivalencia lo que le permite a Finber es jugar, digamos, con la tecnología en clave de la educación y en clave democratizadora. Él lo que va a decir es, bueno, es necesario entender que la tecnología sirve en términos educativos, pero sirve siempre y cuando nosotros podamos apropiarnos del diseño técnico. Y acá es donde hay relación directa con Simondon. Finber también cree que la salida, si se quiere, o la búsqueda de análisis respecto a la tecnología hoy está en poder entender el diseño técnico, ¿sí? En entender que hay algo detrás del diseño técnico que nosotros no estamos alcanzando en nuestros análisis, que no estamos entendiendo. Entonces, para poder entender la tecnología, para poder usarla con fines emancipadores, es necesario entrar de lleno en el diseño técnico. Y en ese sentido, la educación es, dice él, el agente que puede apropiarse de ese diseño técnico para democratizar. Pero para eso, digamos, quienes tienen que participar del diseño técnico, va a decir Finber, son los agentes que participan de la educación. ¿Quiénes son? Bueno, los docentes, los estudiantes y demás. Entonces, es necesario una educación a distancia, una educación técnica, pero que no vea la técnica como una simple herramienta, como un simple medio, como si lo planteaba el instrumentalismo técnico, sino que se pueda apropiar de ella de manera co-constitutiva. Esto que también decía Simondon, ¿no? En clave de eliminar esta alienación entre ser humano y técnica y entender que somos técnica, ¿sí? Que el ser humano es técnica y que nacemos con ella, en cierta forma. No sé si Emi querés nombrar algo más, pero me parece que estaría bueno a lo mejor si tienen Sí, alguna sí, duda. sí, sí. Lo único antes de cerrar, que, bueno, repetir un poco, porque por ahí a lo mejor había menos gente cuando empezamos, que la idea era una propuesta comunicativa, ofrecer lo que nos interesa a nosotros investigar, considerando que para pensar la política latinoamericana, al menos hoy, se hace indispensable pensarlo desde la filosofía y la técnica. Y, y que el panorama es complicado, digamos. Estamos entrando en una especie de medievalización, ¿sí? Con respecto a la tecnología. Había una frase de Arthur C. Clarke, no sé si se acuerdan, el escritor ese, que decía, cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia, ¿sí? Y, y la tecnología en los últimos 20, 30 años, o los artefactos técnicos, los desarrollos técnicos han avanzado tanto que los seres humanos del sentido común, los seres humanos de a pie, ¿sí? Se están quedando, nos estamos quedando atrás, ¿sí? Así como en el medioevo, la tecnología era la escritura y la lectura, y solo unos pocos tenían acceso a eso, y los circuitos de poder circulaban por esas tecnologías, hoy nos estamos quedando atrás con respecto a las tecnologías.
y es inminente, ¿sí? Tratar de empezar a pensar esto. Por eso venimos a ofrecerle, ¿no? Este marco de investigación y esta propuesta para que los que estén interesados sepan que aquí en la Argentina se está pensando, se junta la gente, ¿sí? No, nos preguntamos por estas cosas y estamos tratando de avanzar sobre eso. Así que bueno, muchas gracias a la Cami por acompañarme, muchas gracias a la organización, que la verdad que ha sido un congreso súper interesante, y gracias por habernos escuchado. Si hay preguntas o opiniones, estamos abiertos a responder. Bueno, muchas gracias Camila y Emiliano por la charla. Ahora abrimos, como ya dijeron, el espacio para las preguntas. Tenemos más o menos 20 minutos, un poco más incluso, así que pueden comentar, preguntar lo que quieran. Está abierto. Yo por el momento no tengo ninguna pregunta, pero bueno, muy buena la charla, muy clara. Como les decía al principio a ustedes, desconocía el tema. Así que genial, genial como introducción. Buenísimo. Muchas gracias. Hola, soy Irina. No sé cómo, acá no me viene para pedir, para preguntar, así que hablo directamente. Bueno, me pareció súper interesante todo. Ya conocía a muchos de estos autores porque estudié en la misma universidad que ellos, pero me gustaría, no conocía a Finberg, que Camila habló un poquito de él, y me parece que querría que amplíes un poquito más el último punto. Hablaste de esta visión de la técnica instrumentalista, sustancialista, y esta teoría crítica que apunta al tema de la cultura. Me gustaría que te explayes un poquito más a qué se refiere con entrar por el lado de la cultura. Específicamente, a qué llama desarrollarnos desde la cultura en relación a la técnica. Bueno, ahí va. Bien, sí. En realidad la noción de cultura entra a jugar con la escuela de Frankfurt, primariamente, ¿sí? Bueno, con Adorno, con Horkheimer, con Benjamin, con Marcuse. ¿Por qué entra a jugar? Porque bueno, lo que ellos van a plantear es que lo que la técnica hace, las invenciones técnicas hacen, es modificar sobre todo la esfera cultural. De ahí, digamos, la industria cultural, que es uno de los artículos más conocidos de Adorno y Horkheimer. En realidad, en el momento en que ellos escriben, está en pleno desarrollo el cine, la publicidad. Entonces ellos intentan analizar cómo la técnica, digamos, ha cooptado determinados espacios culturales, ¿sí? Determinados espacios, como por ejemplo la publicidad ha cooptado determinados aspectos de la realidad. Bueno, ahí hay mucho para decir y mucha tela para cortar. En términos generales, lo que a mí me interesa claramente es el análisis que hace Marcuse ahí de la cultura, sobre todo del lenguaje técnico. Porque Marcuse va a ir un poquito más allá que Adorno y Horkheimer, y lo que va a decir es, bueno, acá hay un lenguaje que es técnico y que es instrumental. Y lo que hace en realidad es eliminar poco a poco el contenido más crítico del ser humano. Pensemos en la publicidad que utiliza la imagen, por ejemplo, para captar determinados aspectos. Bueno, la imagen tiene esa inmediatez, va a decir Marcuse, las abreviaturas, el uso de abreviaturas. Bueno, hay muchos aspectos que empiezan a jugar con la modernidad. Finberg va a tomar a Marcuse en realidad ahí, toma mucho de Marcuse, y lo que toma de Marcuse es este análisis sobre todo de la racionalidad técnica. Porque cuando Marcuse analiza todo este ámbito cultural, el ámbito del lenguaje y demás, lo que hace es plantear que existe una racionalidad que, como dije, es instrumental y es técnica, y que nos lleva poco a poco a esta alienación, ¿sí? A este desconocimiento de la técnica y esta unidimensionalidad, va a decir Marcuse. Como que estamos en un mundo técnico, ¿sí? Lo privado y lo público se desvirtúa todo el tiempo. Bueno, las redes sociales cumplen un poco esa función, ¿no? No hay un límite entre lo privado y lo público. Los sinónimos, el uso de sinónimos, el uso de abreviaturas, y todo, digamos, confluye para que cada vez tengamos un mundo más unidimensional, una cultura más unidimensional. Finberg toma eso de Marcuse y toma esa idea de racionalidad técnica. Y va a decir, bueno, sí, evidentemente hay una racionalidad, hay una forma de pensar que es técnica.
y que nos constituye por esto que decía el Emi, porque Simondon, como decía Simondon, estamos constituidos por la técnica. Entonces, ¿por qué la salida es cultural? Bueno, porque se puede salir de esta especie de alienación que tenemos en relación a la técnica, de esta unidimensionalidad, sí se puede. El cambio tiene que ser cultural. No es alejarnos de la técnica, sino poder entender que hay determinadas cosas que nos exceden. Y al planteo este de la racionalidad técnica, Finber, entre otras cosas, le agrega entonces el análisis del diseño técnico. ¿Sí? Democratizar la tecnología a partir del diseño técnico, a partir del conocimiento del diseño técnico, de la intervención del diseño técnico, nos permite, en cierta forma, modificar esta racionalidad, esta unidimensionalidad, esta ausencia de crítica respecto a la técnica. No sé si fui clara. Como entiendo, sería como profundizar en la técnica, o sea, no tenerle miedo, y un poco lo que dice Simondon, darnos cuenta de que nos constituye y la constituimos, o sea, somos uno con la técnica. Sería abordarlo desde este lugar y culturalmente hacer todo lo que se pueda para desarrollarnos, bueno, para que todo esto sea lo más democrático posible. Sería algo así. Sí, en realidad lo que plantea Finber es en primera medida pensar la técnica, porque ahora estamos pensando en la técnica, pero es una realidad de que desde la filosofía por mucho tiempo no se pensó la técnica, de hecho que no exista en esto que decía Lemmy al principio, filosofía de la tecnología en muchas universidades da cuenta de esta ausencia de análisis. Entonces, primeramente pensarla, y en segunda medida sí, poder entender que ni la mirada instrumentalista ni la mirada determinista pueden, digamos, llevarnos por un buen camino, porque en ninguna de las dos miradas hay algo que podamos hacer. ¿Sí? En la primera, porque la técnica es un simple instrumento, entonces no hay nada que debamos hacer. Y en la segunda, porque la técnica nos excede. Entonces esas dos miradas se quedan truncas para Finber. Entonces lo primero es pensarlo, y la segunda, si lo pensamos, pensarlo en clave de co-constitución. Eso. Hola. Buenas, Juan Flor. Tenemos dos manos levantadas, la de Elías hace un rato y Flor ahora recién. No sé quién. No, que comente Florencia primero. Bien, bien, muy bien. Bueno, primero, hola, re interesante la exposición, no estoy muy en contacto con esta área de filosofía, así que es interesante. Lo que sí he tenido más contacto en mi pequeña formación, que todavía no terminó, es con el tema del transhumanismo, y a eso un poco venía mi pregunta, si me dicen ser humano y técnica, y bueno, ahora con su concepción, o sea, con la idea de que somos técnica y somos hijos de la técnica. Entonces, lo primero que pienso, bueno, primero serían toda la parte de la bioética, o sea, de pensar esa parte, y y después de la intervención técnica del cuerpo, sería una cuestión de grados más que nada, entiendo, o sea, si constitutivamente somos hijos de la técnica y el transhumanismo propone justamente la intervención del cuerpo a través de la técnica, habría una diferencia de grados, me parece, con eso, como que no veo una división entre esas dos cosas. Lo cual, no sé, no digo que sea malo, no, sino como lo planteo nomás para pensarlo. ¿Qué más iba a decir? No, bueno, eso sí, o sea, entiendo que esto es como la presentación de su proyecto, de las niñas que vienen estudiando, cuáles son, bueno, tienen alguna concepción, o si han tratado el tema esto del transhumanismo, de la intervención técnica del cuerpo, y las repercusiones para la cultura, que también lo habían comentado. Sí, es muy compleja la pregunta, nada, disculpen, pero bueno, me interesó por ese lado. No, está bien. Cami, ¿querés hablar? ¿Querés contestar? No, dale vos, dale vos. Sí. Con respecto a los transhumanismos, sí, esto no se asienta particularmente, o sea, no hay una defensa de ciertas políticas relacionadas con los movimientos transhumanistas, porque suelen ser bastante de derecha esos movimientos. Entonces,
desde ese punto no hay una defensa per se de eso. Pero, como lo mencionó Cami, sí hay una vinculación con algunos de los desarrollos, como pueden ser el de Donna Haraway, este planteo de pensarnos como híbridos, ¿sí? Pero también yo no soy especialista en Haraway, sí, sí he leído algo, y he conversado mucho con gente que sí le interesa mucho Haraway, y hasta donde tengo entendido, ella un poco, por lo menos en el último libro, creo que es Seguir con el problema, me parece, se aleja un poco, ¿no?, de la noción de híbrido como elemento central, ¿no?, de su concepción, como de su política, ¿Y por qué? Porque la noción de híbrido está suponiendo, ¿no?, que hay algo humano, ¿sí?, como, no vamos a decir esencialmente, pero habría como algo humano ahí que se combina con algo artificial, ¿no? O sea, está bien, es interesante la noción de híbrido, pero la noción de híbrido está suponiendo dos sustancias previas que se combinan, ¿sí? Entonces, desde estas perspectivas, habría una crítica a eso, ¿sí? Por más que uno entienda que Haraway no está tratando de decir eso, ¿sí? Pero por ahí la noción de cyborg va para ese lado. Entonces, lo que se trata de decir desde esta perspectiva es, como bien dijiste, Florencia, es una gradualidad, ¿sí? Hay una diferencia de grado. Como así hay una diferencia de grado entre las plantas, ¿sí?, los animales y podríamos decir el ser humano como parte del reino animal, ¿sí?, son todos seres vivos y dentro de esos seres vivos hay una diferencia gradual. El objeto técnico, sí, lo artificial, entraría en esta ontología como parte de la existencia. ¿Sí? Ontológicamente, ¿sí?, seríamos todo parte del mismo proceso de creación, si querés. Que eso, bueno, tiene sentido en la teoría de Simondon porque él le llama proceso de individuación. ¿Sí? Todo lo que llega a ser algo de alguna manera, todo lo que se ontologiza, que para Simondon también es el killer fino, pero es una ontología relacional, ¿sí? Todo es una relación. Todo lo que de alguna manera es un proceso, sí se relaciona, es todo parte de un mismo proceso. Las diferencias ontológicas, o sea, la diferencia que nosotros podemos ver entre una máquina y una planta, entre un ser humano y una planta, entre una máquina y un animal, son que ese proceso se detuvo o se continuó hasta cierto lugar, ¿sí? Si el proceso de individuación es continuo, sería una definición de ser vivo, y si el proceso de individuación se agota sus potenciales, sería una entidad física inerte, ¿sí? Pero en definitiva serían parte como de la misma fauna, para ponerle un nombre. Por eso habría una continuación ontológica, ¿sí? Seres humanos, plantas, animales, objetos técnicos y objetos inertes serían partes todo, ¿sí?, de una misma ontología, con diferencia de grado. Por eso creo que a partir de estas cosas, la noción de híbrido, ¿sí?, o de cyborg de Haraway, para ponerlo de ejemplo, pero cualquier noción de híbrido, se retrae un poco de la centralidad de los conceptos porque estaría suponiendo que hay algo humano y hay algo artificial que se junta. Lo que diría Simondon o las corrientes que están dentro del pensamiento simondoniano es que no hay nada que se juntó, siempre estuvo todo junto, desde el comienzo, ¿sí? O sea, no hay ni artificial ni naturaleza, todo es natural, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la oposición entre artificial y natural carece de significación, ¿sí? No sé si respondo un poco. Y lo que quería decir con esto, también, que en el transhumanismo no habría una novedad entonces, porque siempre fuimos transhumanos, si se quiere, de alguna manera, porque siempre estuvimos atravesados por la técnica. De hecho, desde el comienzo como especie, fuimos, o sea, el acceso técnico al mundo de los homínidos previos al ser humano, condicionaron y dieron posibilidad de aparición al ser humano. Entonces, el ser humano siempre estuvo atravesado por la técnica. No hubiera habido ser humano si no hubiera habido técnica. Entonces, siempre fuimos cyborg, ¿sí?, y siempre fuimos transhumanos. Elías, ¿querías preguntar? Sí, estaba esperando si Florencia tenía algo para decir, pero bueno. Perdón. No. No, bueno, sí, yo tengo dos preguntas. La primera la tengo más clara, la segunda la voy a ir pensando mientras hago la primera. Eh, la primera es referida a Camila particularmente. Saber si Finber en algún momento recupera la filosofía o hace alguna cita o referencia, o lo tiene en cuenta en alguna de estas consideraciones que mencionaste, al pensamiento de John Dewey, bueno, filósofo pragmatista de principios del siglo XX.
y bueno, ya sé que Simondon lo castiga bastante hacia el final de uno de sus libros. Y por otro lado, esta es más para los dos en general, decían que desde la perspectiva de Finber, digamos, la tecnología, el desarrollo tecnológico puede estar o bien, como de hecho sucede, guiado por el fin privado, digamos, o puede democratizarse de alguna manera, ¿no? Y servir a algo así como el bien público, el bien social, imagino. Sea lo que eso sea, ¿no? Y como condición, si no mal no recuerdo, Camila dijo que lo que vendría a darse como una necesidad o como una condición necesaria para que esto suceda es la apropiación del diseño técnico. Y ahí hacía como el puente con Simondon, ¿no? Como uno de los pensadores claves, que de hecho se recupera, si no me equivoco, en filosofía analítica, como para pensar el diseño tecnológico. Ahora bien, digamos, planteado la necesidad de esta apropiación del diseño técnico, mi pregunta sería, ¿qué condiciones creen, eh, si lo pensaron o no, que se requieren para que efectivamente se dé esta apropiación en un mundo donde, bueno, claramente Silicon Valley, si se quiere, como diría Sabine, gobierna todas estas cuestiones, ¿no? O sea, no sé, muy sesgadamente lo digo, ¿no? Pero nada, eso. O sea, ¿qué condiciones, sería la pregunta, consideran que son necesarias, no necesariamente suficientes, ¿no? Para que se dé una apropiación del diseño técnico, de modo que de alguna manera disponga esta democratización necesaria al desarrollo tecnológico, sea en el plano de la educación o en otras dimensiones de la vida, digamos. No sé si fui claro, engorroso, no sé. Pregunté lo de Dewey porque estoy estudiando eso, nada, y me interesa saber. Sí, una cosita. ¿Querés responder, Cami, sobre lo de Finber y yo después hablo del otro? ¿Te gustó lo otro? Conozco. Bueno. Sí, en realidad Finber pasa que también tiene o sea, es bastante vasto y a lo mejor se me puede haber escapado que él haga mención a este autor, pero en términos generales él le pega un poco también al pragmatismo. En términos generales le pega al pragmatismo. Y si yo te tengo que decir qué autores toma específicamente, no, los autores que más toma y que inclusive critica e intenta complementar y demás son Marcuse, Foucault, Deleuze, pero mira, yo no he visto ningún análisis como muy acabado. Sí, que critica el pragmatismo, sí, en varios de sus escritos lo critica. Así que no podría contestarte específicamente eso, pero podemos buscarlo. Eh, bueno, para seguir que un Dewey, o Dewey, como le decimos también los amigos, Simondon es cierto, sí que critica también el pragmatismo, sí se mete con el pragmatismo, pero de hecho yo tengo un trabajo que no sé si lo tengo publicado, bueno, pero si de última si te interesa te lo puedo compartir, sobre los programas educativos tanto de Simondon como de Dewey, porque son muy similares. O sea, de alguna manera Dewey hace un llamado, ¿sí? Con su forma de educación experimental y su versión norteamericana del escolanovismo de Europa, hace un llamado a una forma revolucionaria de educar. Y creo que Simondon, porque Simondon en los años antes de escribir las tesis doctorales, él era profe de secundaria, ¿sí? Y daba filosofía en la secundaria a partir de abrir un motor, ¿sí? Un motor diésel. Fíjense lo curioso del tipo, ¿no? El loco daba filosofía a partir del motor, porque en cada partecita del motor iba explicando una etapa de la tradición tecnológica y hacía una reflexión filosófica sobre esa tradición a partir del motor. O después, supongamos, estudiaba artefactos telefónicos y hacía todo un desarrollo de la filosofía de las telecomunicaciones, y así, era un tipo como que mezclaba siempre lo técnico con lo filosófico. Y a partir de estas experiencias en el secundario que tiene Simondon, él desarrolla programas pedagógicos que llega a enviar como propuesta al Ministerio de Educación francés. ¿Sí? Los pone en una publicación pedagógica que se llama Les Cahiers Pédagogiques. Bueno, ¿sí? En esos desarrollos pedagógicos, Simondon se acerca muchísimo. O sea, Simondon es como que vendría a encarnar, ¿sí? En la práctica la propuesta de Dewey. Y es súper interesante porque tienen mucho en común, mucho en común. Si te interesa, te puedo mandar el trabajo de eso porque justamente abordo esa relación entre Dewey y Simondon con respecto a lo pedagógico. Después, con lo que mencionaste así, de ejemplos de apropiación, ¿sí?
yo no sé si tanto de apropiación y democratización, bueno, puede ser, porque eso es más un tema que maneja Finber, yo no me meto tanto con Finber, pero sí ejemplos de apropiación súper interesantes que valen como ejemplos prácticos de lo que nosotros estamos mencionando ahora es, bueno, un antecedente latinoamericano súper importante es el caso de CyberSyn, no sé si lo conocen o lo han escuchado nombrar, se llamó el proyecto 5, ¿sí? Fue un experimento cibernético en el Chile de Allende. ¿Se dan cuenta? Allende, el presidente socialista que llevó al comunismo a partir del voto popular, ¿sí? Uno de los pocos comunismos que llegó por el voto popular. Bien, que obviamente fue derribado ahí nomás, le molestaba a Estados Unidos, así que lo corrieron, hicieron que se pegara un tiro en el Palacio de la Moneda. Bueno, Allende, parte de su gobierno, se había comunicado con Stafford Beer, que era un cibernético, ¿sí?, británico de mediados del siglo pasado, y Stafford Beer se vino a Chile e implementó el sistema CyberSyn, que era una especie de Internet del Estado en los años 70. Si usted, hay un libro sobre esto que de Eden Medina, que es súper interesante, que relata todo esto. De hecho, hay fotos. Las fotos parecen como si fueran de la nave Enterprise, ¿se dan cuenta? La de Star Trek. Bueno, esas eran las oficinas del proyecto este, y les permitía hacer una especie de tener conectado todas las oficinas del Estado, ¿sí? Y acelerar la información que corría entre ellas. Y estaba programado además a hacer como una especie de Facebook, ¿sí? Ustedes no me están viendo, pero estoy poniendo las comillas, ¿sí?, de Facebook, porque querían implementar a partir de ciertos transmisores, que pueden ser una especie de televisor en ese momento, que la gente en sus casas votara las decisiones del gobierno, como si le pusieran un me gusta. O sea, todo eso estaba por implementarse. Obviamente apareció Pinochet, que Pinochet era ministro de Allende, se lo habían metido. Apareció Pinochet, golpe de Estado, y eso se barrió todo, ¿no? Desapareció. Pero ese proyecto fue súper interesante porque tomó un desarrollo tecnológico del norte, ¿sí?, Gran Bretaña, y se aplicó, se apropió en Chile para políticas y circunstancias propias de la política latinoamericana. De hecho, llegó a funcionar por muy poco tiempo y lograron salvar un lockout patronal, digamos, no sé si era patronal, pero era un lockout de camioneros que habían hecho en Chile. Había camioneros que se oponían, no me acuerdo qué problemática, y habían bloqueado ciertos accesos. Entonces, a partir de comunicarse por el sistema 5, pudieron sortear, ¿sí?, este lockout. Ese es un ejemplo que es el ejemplo que siempre trabajamos, porque es como si fuera no sé, el Fidel Castro de los ejemplos de la filosofía y la tecnología, para los que hacen política de la filosofía y la tecnología, y por lo exitoso en su momento. Y el otro que es algo particular que estamos trabajando ahora desde la Uni Nacional de Río Cuarto, ¿sí?, es las redes inalámbricas, ¿sí?, la implementación de redes inalámbricas en lugares, en contextos que no tienen acceso a Internet. ¿Qué tiene eso de interesante o de apropiación de lo tecnológico? Es que el router que se utiliza para esas redes inalámbricas es un router que no acepta el black boxing. No sé si saben lo que es black boxing, la traducción sería como caja negrización, ¿sí? Tiene que ver con esto de, ¿vieron cuando se estrella un avión que van y buscan la caja negra? ¿Sí? Bueno, tiene que ver con que el objeto técnico, ¿sí?, al interior es desconocido para el usuario. El ejemplo paradigmático es Apple, ¿sí? Todos manejan las cosas de Apple, pero nadie sabe cómo funcionan y nadie las puede, o muy poca gente las puede operacionalizar así el interior. Bueno, se promueve mucho el black boxing para que la gente no sepa cómo funcionan los artefactos técnicos. Por esto que yo les decía que cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Entonces eso permite cierto control sobre el usuario. Lo que hacen es la Altermundi, que es la organización no gubernamental que está dedicada a implementar estas redes inalámbricas, es promover un router que es necesario que todos los que van a participar de esa red, o sea, el barrio que va a participar, sepa cómo funciona, se interiorice, porque es obligatorio para eso, y además solo funcione colectivamente. Fíjense cómo se baja línea desde el artefacto técnico. ¿Por qué? Porque los routers que nosotros manejamos son individualistas. Este router es obligatoriamente colectivo. Si no hay colectividad, no funciona el router, ¿sí? Entonces, por varios lugares se busca estas nociones de reapropiación de lo tecnológico. El router es una tecnología del norte que está reapropiada por una ONG argentina y está puesta en función de los usuarios y no en función del proveedor. ¿Se entiende más o menos? Sí, perfecto, muchas gracias por los ejemplos. Muy curiosos y muy interesantes, de hecho. Y de Re alguna interesante. manera, alentadores. digamos. Perdón, Florencia, sí, se escucha. No, dije re interesante nomás.
Ah, perdón, pensé que ibas a decir algo más. Bueno, no, por mi parte eso. Me parece re interesante lo de los dos ejemplos y lo de Finber y Dewey también me gustaría, no sé, en algún momento si es posible charlarlo o algo así, no sé, sin compromiso, ¿no? Porque creo que tienen planteos muy similares. Por ejemplo, Dewey en opinión pública y sus problemas hace planteos muy parecidos. Y ahí hay una pregunta de alguien, si no me equivoco. Sí, Fabricio levantó la mano, perdón, hago un comentario, ya estamos medio sobre la hora, igual podemos seguir un cachito más, no quiero echar ni cortar a nadie, así que sigamos tranqui, pero ya de paso aviso que ahora está empezando la mesa de debate de memes y ahora mismo a las 4, y después a las 6 empieza la asamblea de cierre, donde, bueno, lo más importante supongo que es que se va a votar la siguiente sede del ENF próximo, digamos, para el 2022. Así que nada, ese aviso y ahora vamos con Fabricio. Sí, lo mío no sé si es tanto, es un aporte pero súper pequeño. También me interesa muchísimo lo que sigue de memes porque mandé uno. Arre. Pero tiene que ver con que me acuerdo que en el ENF que se hizo en Córdoba hubo una ponencia de aceleracionismo. Y lo que me llamaba la atención de eso, si bien, no sé, los planteos no me terminaban de cerrar como en general, sin embargo, hay algo que para mí decían con gran verdad y es que en general el desarrollo de la tecnología se ve bastante como condicionado por los criterios de mercado. No hay, o sea, gran parte de los recursos de la humanidad están destinados a, según dinámicas que generen más recursos para esos privados que están invirtiendo. Y si bien existen estas dinámicas tecnológicas más zurdas, por decirlo así, pero más de ONGs o más colectivas o programas libres, abiertos, con código abierto y etcétera, en general lo que prima en el mundo es lo privado y la tecnología a la que más accedemos está guiada por desarrollos guiados por lo privado. Y en ese sentido, al desarmar esta separación de tecnología, de humano y tecnología, nos estamos metiendo también esos criterios en la humanidad. Y no digo que sea falso, pero es como recontra fuerte. Y en ese sentido, de hecho, aparecen para mí estas personas como es el de Tesla, pero estos tipos que son muy millonarios y muy famosos a nivel mundial y que están haciendo, no Elon sé, Musk, exacto, y este que está tratando de viajar al espacio en modo Jeff turístico. Bezos. Exacto, gracias. Y en ese sentido estas personas es como que aparecen encarnando en algún sentido la dirección de la humanidad, en algún sentido, pero no de la humanidad en un sentido de las condiciones en las que puedan transformar el mundo, sino de nuestra humanidad, siguiendo esta línea de terminar con esta separación, ¿no? Nada, eso era un aporte alrededor de los criterios del capitalismo y cómo se nos meten en el cuerpo. Totalmente, cortito y para cerrar. La charla de aceleracionismo la dio Darío Sandrone, que es mi codirector de doctorado, así que sí, estamos todos en la misma línea, me acuerdo de esa charla. Y cortito es sí, lo que nosotros, o sea, lo que estas corrientes sostienen y de alguna manera lo que hay un autor que trabaja eso, que es Yu Hui, lo que van a decir es que eso que vos estás nombrando, que estás describiendo muy bien, es una forma de tecnología, ¿sí? Es una de las formas de la técnica, que es la más opresiva, que es la desarrollada en el norte, y que lo que trata de hacer es plantear una gubernamentalidad algorítmica, ¿sí? Un modo de conducir las conductas a partir del desarrollo tecnológico. Lo que nosotros estamos diciendo es que esa no es la única forma y tenemos que buscar otras formas de apropiarnos de lo tecnológico, no dejar que ellos nos marquen la cancha. Sí, esa sería como la propuesta. Sí, perdón, yo también, ya cerrando, como para que quede claro eso. Sí, lo del aceleracionismo es interesante porque también toca muchos puntos del determinismo técnico, así que también es interesante y hay mucha tela para cortar ahí, pero como para cerrar y que quede clara la propuesta es, primero eso, pensar la técnica desde otros criterios que no sean, digamos, ni instrumentalistas ni deterministas, o sea, eliminar esta idea de dualismos que tanto nos marcan la cancha en filo en general. Y también entender que hay una salida que tiene que ser política y la intervención estatal ahí cobra, digamos, un rol muy importante, por lo menos en Finver y yo creo que también para EMI comparten este sentido. Así que
es, digamos, una propuesta. Hay muchas corrientes que trabajan de diferentes maneras a la tecnología, pero la idea es poder pensarlas desde perspectivas diferentes y que no sean dualistas o dogmáticas. Es eso. Ni hablar. Gracias. Y muy interesante todo. Bueno, muchas gracias a todos. Ahí vemos unos aplausos que había por ahí. Así que bueno, si les parece, si no hay más preguntas, damos por terminada la charla, esta mesa. Muchas gracias a todos, en especial a Camila y Emiliano, que estuvieron compartiendo estos temas. Así que bueno, nos veremos en las próximas reuniones. Ahora en el taller de memes. Sí, Gracias a si ustedes, alguno chicos. igual. Sí, bueno, nada más. Muchas gracias por escuchar. Entonces, hasta luego.